A ver, vamos a compartir. Estábamos viendo el resumen. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, está, digamos, es bastante claro. Acá las cuestiones que tienen que ver con cinética, y en realidad está puesto el tema de cinética, que lo había mencionado cuando vimos el tema 5. Velocidad de reacción, en realidad está puesto simplemente como una referencia para que tengan idea de que en realidad la forma de medir la DBO, que es la demanda biológica o bioquímica, digamos, es una reacción químico-biológica que es una reacción de primer orden y tiene un comportamiento, digamos, que se modela con eso que está ahí y tiene... Y tiene, digamos, da una forma matemática que ahora más adelante hay algún gráfico donde podemos ver cómo es eso. A ver, O sea, esta curva que tienen acá, la de abajo, sería la DBO, y en realidad la DBO, digamos, uno especifica cuando dice DBO, DBO 5, o sea, DBO con un 5 como sub 5, como un subíndice, que eso significa que está hecho a 5 días. Porque si uno hace una DBO a mayor cantidad de tiempo, digamos, por ejemplo, 20 días, puede pasar esto que está acá arriba. O sea, que la curva cambie la pendiente en un determinado momento porque empiezan a aparecer otras reacciones químico-biológicas que son la degradación de otros compuestos. Digamos, hasta acá, hasta el día 5, o eventualmente si la curva yo la dejo más días y siempre me da esto que está acá, es que solamente tengo compuestos de origen carbonoso, hidrato de carbono o lípidos, y entonces me dan esa curva de degradación. Cuando la pendiente cambia es porque la materia orgánica tiene, por ejemplo, proteínas, aminoácidos. Y entonces el nitrógeno tiene otros procesos químico-biológicos que son otras reacciones, son otros microorganismos que están puestos ahí, ¿no? Las nitrosomonas, nitrobacter, que hacen que la pendiente cambie. ¿Ya? O sea, es otra forma matemática. Y entonces la DBO calculada, por ejemplo, a 20 días o a 30 días, puede ser más alta, mayor, que si yo calculé la DBO a solo 5 días, porque puede haber compuestos, digamos, que tienen nitrógeno que se degradan en ese tiempo. Necesitan más tiempo para degradarse. ¿Por qué necesitan más tiempo? Porque tardan más en reproducirse. ¿Recuerdan esto de la tasa de división, la división binaria y la tasa esa de multiplicación? Para estos microorganismos tienen una tasa de duplicación que, digamos, es menor que las bacterias que normalmente degradan los compuestos de carbono. Bueno, ahí están. Algo que agregué, bueno, esto ya lo había dicho antes, el tema de la solubilidad de los gases, solubilidad de las sales, el tema de alcalinidad, capacidad de neutralizar ácidos. Acá, digamos, las características microbiológicas tienen varios microorganismos y varios ejemplos de microorganismos. No es para que se estudien esto, sino es para que lo tengan como un dato, ¿no? De saber cuáles son, digamos, de por lo menos tener un lugar donde puedan estar escritos. No es que lo tienen que aprender. Me pasé, había algo que agregué este año en el apunte y que es
¿Qué es esto, no? Sí, acá agregué que la relación típica de DBO de QO para un efluente cloacal, cloacal típico, es del orden de 0,6. Eso quiere decir que el 60% de la materia orgánica, o la materia, digamos, que tiene oxidable, es oxidable biológicamente. Eso es un valor típico. Si tenemos una relación, supongamos que sea 0,8, quiere decir que el 80% es degradable biológicamente, significa que tiene una alta carga orgánica vegetal o animal que es fácilmente degradable, ¿no? Cuando la relación es menor que, supongamos, 0,4 o 0,3, eso quiere decir que tenemos una materia, digamos, orgánica que es difícilmente degradable en forma biológica y que puede tener sus complicaciones para oxidarlo químicamente. Cuando no podemos oxidar biológicamente tenemos que usar un oxidante, eso es agua oxigenada, permanganato, etc. Que es en el caso de tener compuestos orgánicos o compuestos orgánicos de tipo mineral o de tipo sintético, ¿no? De procesos industriales que pueden generar esto. Bien. Eutroficación, está la explicación. Y en la última parte, bueno, acá agregué lo del tema de minimizar el consumo de energía fósil. Y en la última parte tienen reuso y reciclado, que antes esto lo dábamos en alguna unidad más adelante. Bueno, ahora lo puse al final del tema 9, donde tienen, digamos, básicamente el reuso de efluente cloacal tratado. Los dos principales usos son usarlo para riego de suelos, y como alternativa utilizarlo como agua de uso industrial, con determinadas características que hay que ajustar para que se pueda utilizar. Eso es lo que tienen indicado en las tablas que están aquí. Bueno, acá hay ejemplos de utilización de residuos. Está en portugués porque está sacado de una bibliografía en portugués, pero bueno, no es difícil de leer. Esos son usos de efluentes cloacales en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Cuáles son las condiciones de tratamiento que tiene que tener y cuál es la calidad de ese efluente para usarlo, por ejemplo, en uso agrícola? O sea, en riego de suelos para desarrollo de vegetales. Aquí también lo mismo. Y en la última parte tienen, también esto es de uso agrícola, y en la última parte tienen el uso industrial, y cuando, digamos, para uso industrial el agua, digamos, tratada, cloacales tratados y después utilizados como agua industrial, o se usa para caldera, agua de caldera, o se usa para agua de enfriamiento. Ese es básicamente el uso. Y para eso se requieren algunos ajustes en algunos parámetros, ¿no? Ahí están los parámetros que hay que ajustar, dureza, alcalinidad, sólidos, etc., para poder utilizarlo. Si básicamente cuando uno utiliza los efluentes cloacales tratados para uso agrícola o para uso en suelo o para riego simplemente, el énfasis está puesto en la contaminación microbiológica. ¿Por qué? Por un problema de contacto con la gente, con el ser humano, y los problemas que pueda traer eso. Entonces hay que ajustar muy bien los parámetros microbiológicos residuales, ¿sí? Contenido de bueno, bacterias, virus, digamos, no debería tener eso, puede tener parásitos, puede tener huevos, y esas condiciones están especificadas en las tablas que yo les mencionaba antes. Y en el caso de uso industrial, ahí ya las condiciones son más de tipo físico-químico.
¿no? Que es lo que hay que ajustar. Bueno. Ese sería el resumen. Estos son los problemas que les puse en este tema. Tienen un problema de cálculo de sólidos, que es muy sencillo, tienen ustedes las respuestas ahí. Sí, para ir calculando sólidos totales, volátiles, suspendidos, disueltos, etcétera, etcétera. Eso tienen ahí en el apunte, en el resumen, tienen algún cuadrito, y después en los archivos que les puse como anexos también tienen alguna explicación de eso, por si necesitan soporte. Y el segundo problema es un balance, simplemente un balance de materia. Balance teniendo en cuenta las condiciones de entrada de un efluente a una planta de tratamiento, tienen el caudal, la composición de las tres cosas que van a, digamos, en este caso, evaluar, que es DBO, materia orgánica, sólidos suspendidos totales y nitrógeno, y las condiciones, tienen las condiciones de entrada y las condiciones de salida. Lo que tienen que decir es, bueno, cuánto queda en la planta, en teoría, si los caudales se mantienen como constantes, cuál es la DBO, cuál es la cantidad de sólido y cuánta es la cantidad de nitrógeno que queda retenido en el proceso de tratamiento. Balance material sencillo. Nada más que para que ejerciten eso. Este ya lo vimos. Y bueno, y además tienen puesto como archivo, digamos, dentro de la parte de archivos importantes, estos son los parámetros de vuelco de efluentes en la provincia de Buenos Aires. O sea, son los límites de calidad que debe cumplir un efluente cuando se vuelca, cuando se desentiendo, ¿no? O sea, va a parar al ecosistema como una corriente residual. Y eso, digamos, está puesto este archivo acá, no para que se aprendan de memoria, digamos, qué es lo que tienen que cumplir, porque esto lo que uno hace es ve los parámetros y, digamos, ve si cumple o no cumple y qué pasa. No es que lo tiene que saber de memoria, pero lo puse porque lo que me interesa que vean es por qué hay diferencias. O sea, acá tenemos tenemos el parámetro que uno mide, temperatura, pH, cianuros, hidrocarburos, DBO, DQO, bueno, y todo lo que viene después, ¿no? Están los metales, las unidades en que están medidos, la técnica analítica que dice con lo que debe medirse ese parámetro, y después tiene límites para descargar a colectora cloacal, agua superficial, absorción en suelo y mar abierto. Son todas las alternativas, ¿no? No hay otra alternativa más. La otra alternativa sería que yo lo vaporizara, pero eso no existe. O va a un arroyo, un río, un lago, o va al suelo, o va al mar, como disposición final. O va a una colectora local, porque en realidad estos son parámetros de descarga de efluentes. Y entonces no son, digamos, son efluentes, por ejemplo, de un proceso comercial, industrial, y estos, si uno vuelca a la colectora cloacal, debe cumplir esta columna. Y si uno vuelca los efluentes tratados a un lago, aquí en la provincia de Buenos Aires, o a una laguna, o a un arroyo, o a un río, tiene que cumplir esto. Y si lo vuelca en suelo, tiene que cumplir esto, y si lo vuelca en el mar, tiene que cumplir esto. Entonces, lo que me interesa, para que está puesto para que vean que hay algunas diferencias entre los límites que se permiten, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a mirar los coliformes fecales, ¿no? Que es la contaminación microbiológica. Hay un límite para la colectora cloacal, es que tiene que tener un tratamiento mínimo, pero bueno,
No vamos a mirar la colectora cloacal porque nosotros estaríamos viendo el vuelco de los efluentes cloacales tratados, ¿sí? Y esos tratados, supongamos que van a un lago, a un agua superficial. Puede ser un arroyo, un río, un lago, y fíjense que dice que tiene que tener, que tiene que ser menor o igual que 2000, número más probable. Esto le da una idea de cantidad de microorganismos, de coliformes fecales que puede tener. 2000, comparado en suelo también 2000, y en cambio en mar abierto menor o igual que 20.000. O sea, hay una diferencia, no es que está equivocado, no es que hay un error. Esto es, la pregunta es, ¿por qué en el caso de en el mar se permite que tengamos una mayor cantidad de coliformes fecales? Entonces la respuesta es, porque esto depende del medio en el cual uno está volcando. Y esos parámetros que se ponen como límites se definen a partir de la capacidad de recuperación del medio donde estoy volcando. Sería en términos de lo que creo que vimos en algún momento, el término de resiliencia. No sé si lo vimos, creo que lo vimos con ustedes, pero bueno, el término de resiliencia lo habrán escuchado, es la capacidad de responder a un cambio, ¿no? A un cambio que está ocurriendo y que entonces, cómo responde, en este caso, el medio. Eso significa que el mar tiene una capacidad mayor de degradar, primero porque es un medio salino, con lo cual los coliformes fecales no están muy cómodos. El otro en agua dulce, digamos, están más cómodos, en agua salada no tanto, y además proceso de aireación, de mezclado y de, digamos, todo el movimiento hace que haya una degradación mayor de, por ejemplo, coliformes fecales. Ese es el, digamos, esa es la idea de por qué está puesta esta planilla aquí, para que tengan idea que hay límites, y digamos, y ver que hay valores que son distintos, depende del lugar donde uno esté volcando. ¿Por qué son distintos? Porque el sistema tiene mayor capacidad de adaptación, de regenerarse, de autorregenerarse, y entonces eso le permite tener una mayor capacidad de vuelco en algunos parámetros. Otros parámetros, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, cuando uno vuelca en suelo, y es un nutriente, digamos. Entonces, si yo vuelco en suelo, tengo más, no me interesa tanto que haya menos nitrógeno, porque el nitrógeno es un nutriente para los vegetales, comparado con el nitrógeno volcado en un agua superficial, que me puede traer un problema de eutroficación por desarrollo de algas, etcétera, etcétera. Esa sería un poco la idea de este archivo y de por qué está. No lo tienen que aprender de memoria. Este que está acá es un archivo, digamos, general, donde tienen distintas definiciones. Es muy, digamos, tiene un grado de detalle donde se detallan cuáles son los contaminantes y básicamente cuál es la importancia de eso. De dónde parte, ¿no? Partimos de efluentes de aguas residuales, que pueden ser domésticas, industriales, pluviales, etc. La composición digamos, de esos contaminantes, que son sólidos, que pueden estar en suspensión o disueltos, ¿no? Pero básicamente son sólidos, el resto es agua, y la mayor parte es agua. Y esos pueden ser orgánicos, inorgánicos, y ahí tienen qué son los orgánicos, bueno, y cuáles pueden ser los inorgánicos, ¿no? Ahí, bueno, un detalle del archivo este que es muy sencillo, muy descriptivo. Y este es un archivo del manual de Degremont, donde también hay una caracterización, digamos, típica de lo que son los efluentes cloacales. Hay alguna idea sobre el tema de los volúmenes o del caudal.
en relación con la cantidad de población. Eso también tienen, en el archivo resumen tienen algunas cosas. La cantidad de materia orgánica, digamos, dependiendo de básicamente el tipo de urbanización, ¿no? Es en una zona urbana, comercial, industrial. La carga orgánica seguramente va a ser una combinación, va a tener una DBO, digamos, relativamente, una composición, una relación DBO-DQO que va a estar probablemente por debajo de 0,6. ¿Por qué? Porque va a haber vuelco de compuestos, materia orgánica que es de origen comercial e industrial, que me lleva, digamos, hacia un mayor DQO, demanda química. El tema de sólidos, bueno, también hay valores típicos de DBO y de sólidos. Bueno, creo que esto tiene algunos detalles más, pero no son muy significativos. Bueno, no sé si tienen alguna consulta que quieran hacerme de esto. La idea sería que mañana les muestro los archivos que están puestos en el anexo. Anexo donde hay varios archivos más. Por ahí les puedo marcar algunas cuestiones, digamos, de algún archivo en particular que sean interesantes, o que les pueden servir. Y voy a iniciar mañana con el tema 10, que serían pretratamientos y tratamientos primarios, porque tenemos entre la clase de mañana y la clase del próximo martes para el tema 10. Así que mañana termino, digamos, un poco con esto del tema 9, que es la caracterización, y comienzo con el tema 10, que es pretratamiento y tratamiento primario, que sería, si la caracterización yo tengo que resumirlo, digo, bueno, ¿cómo caracterizo un efluente cloacal? Sólidos y materia orgánica. Pretratamientos y tratamientos primarios tiene que ver con separación de sólidos. Sólidos gruesos, pretratamiento, arena, desbaste, desarenado, y sólidos sedimentales y sólidos en suspensión. Eso sería, digamos, la primera fase de la separación, de, digamos, bajar la contaminación que tenemos en el efluente cloacal. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan de esto? Están dormidos. ¿Estoy muy sordo o no escucho? No, ninguna consulta por ahora. Bueno, por mi parte está terminada la clase de hoy. Consultas que tengan, como les dije, al foro o al correo, y si no, mañana, si pueden darle una revisada a alguno de los archivos, mañana me consultan. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, que estén bien. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Nos vemos. Chau. Chao.